Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y en este podcast rompemos con los tabús de las cirugías plásticas en la búsqueda de sentirte bien para verte mejor. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Julie Salomón, ginecóloga, que nos va a hablar de todo lo que son las preguntas y respuestas más frecuentes de la ginecología, todos los tabús que hay en torno a esta especialidad. Yo te agradezco muchísimo, Julie, ustedes seguramente la conocen. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, estoy muy contenta. Oye, platícame, si quieres vamos a empezar como por grupos de edad. Yo soy una chavita o tengo una niña o una hija que tiene 15, 16 años, ya no quiere ir al pediatra. ¿Cuándo es momento de ir a la primer consulta ginecológica para que no nos gane y salga con un embarazo no deseado o con alguna infección o con algún trastorno? Ay, me encanta. Como buen doctor y como buen papá, dices, ya una chavita de 15, no, ahí ya nos tardamos. Fíjate que la primera consulta debe ser como entre los 9 y los 10 años, porque ya empiezan a tener como desarrollo de sus características sexuales secundarias, empieza a salir el vellito, empiezan a tener como muchísimas dudas, y es que hoy en día ya tienen acceso a muchísima información. Entonces están muy preocupadas y a veces les da pena hablar con la mamá, con la hermana mayor. Y entonces, ¿quién mejor que un responsable de salud certificado que pueda como empezar a orientarlas? Que van desde dudas como la vacunación del virus del papiloma que se pone a los 9 años para mujeres y hombres, qué productos de higiene íntima tengo que empezar a usar, como los jabones, las cremas. Ahorita está súper de moda la depilación y empiezan como edades tempranas, cómo se deben de palpar, o les duelen a veces las mamas y son los brotes mamarios, y queremos un poquito anticiparlas para que esta angustia que les dé como que esté como más aminorada. Y ahorita, justo antes de empezar el episodio, estábamos hablando de cómo ha transformado la medicina y la vida en general, pero la medicina, la información médica, las redes sociales. Yo me imagino antes, pues la comunicación, si ibas en quinto, sexto de primaria, lo que sabías, la información sexual que tenías era por tu amigo que le preguntabas o por ahí había una revista o cosas. Hoy te metes a cualquier red social y en TikTok ya hay trends y la información que reciben las chavitas no siempre, o las niñas, no siempre es adecuada, ¿no? Sí, es que aquí hay un factor súper importante. Mira, tú puedes tener toda la información, pero manejar la información y tomar decisiones asertivas tienen que ver con toda la parte que como mamás o como padres de familia tenemos que hacer para que esas decisiones sean las tomadas. Porque, por ejemplo, para ponerte una estadística así súper importante, de 10 adolescentes que todos conocen el uso del condón, por ejemplo, del preservativo, solamente 4 utilizan un preservativo en su primera relación sexual. O sea, Dices, 6 de cada 10 no tienen protección no sexual, no tuvieron tienen protección en protección, su primera relación sexual. aún conociendo que existen los métodos anticonceptivos, aún conociendo que existen como riesgo para infección de transmisión sexual, para embarazos no deseados. A pesar de todo esto, 6 de cada 10 adolescentes deciden no utilizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la toma de decisiones, el autoestima juega un papel muy importante para poder ser asertiva con la información. Entonces, el decidir, oye, no estoy lista, no quiero, me da pena decirle que no, pero tengo que decir que no. Todas esas cosas son muy importantes, por eso hay que acudir con un profesional de la salud y tú como mamá o papá de familia, pues hay que introducir estos temas constantemente. Haremos un programa en su momento seguramente acerca del virus del papiloma y el carcinoma cervicuterino, pero nada más reforzando lo que dijiste, la vacuna, ¿cómo se pone la vacuna? ¿A partir de qué edad? Mira, a partir de los 9 años para hombres y mujeres, porque es una vacuna que cubre contra los virus que causan el cáncer cervicuterino, los que causan estas verrugas genitales también, los que causan cáncer orofaringeo y anal. Y se extendió a hombres y a mujeres por su alta incidencia, el cáncer orofaringea, que está agarrando como un auge por las relaciones sexuales que están teniendo los adolescentes en forma indiscriminada. Ok. Entonces, pues no es que les demos permiso o que no les demos permiso, sin embargo, esto ya es una vacuna contra el cáncer, que eso es muy importante que entendamos. Y entre más temprana edad, por ejemplo, si empiezas a los 9 años, solamente son 2 dosis, a los 9 y a los 6 meses de la primera aplicación. Si te esperas y decides vacunarlos después de los 15, tienen que completar un esquema de 3 dosis, 0, 2 y 6 meses de la primera aplicación. Por eso es muy importante empezar como a muy temprana edad. Y sobre todo para volver a reforzar la toma de decisiones
para el inicio de la vida sexual, porque Sí, aquí hay como controversia a veces con las mamás de que dicen, o los padres de familia en general, y que dicen, es que si le das la información, le abres las puertas o la despiertas a que tenga relaciones sexuales más tempranas. Es al contrario, la experiencia en los estudios te dice que mientras más informado, más retrasas el inicio, ¿no? así es, más empoderas y como bien te decía, en esta etapa de la vida es todo un reto, ¿no? Los adolescentes tienen todos tenemos como la capacidad constitucional o el derecho, más bien, de sentir el gozo y el placer, pero responsablemente. Entonces, tenemos como padres, pues, esta em, iniciativa de decir, a ver, tienes que experimentar, lo puedes hacer, pero estas son las consecuencias, esto es lo que conlleva y es súper importante levantar el autoestima en ellos para que hagan esas decisiones correctamente. No bajo el alcohol, no bajo las drogas, no bajo una influencia de que pues te dé pena y entonces no le pudiste decir que no. Todas estas cosas son agraviantes que nosotros sí podemos controlar. Oye, en tu experiencia, ¿qué estás viendo en la consulta? Hay como, yo vi una estadística el otro día, que la generación actual, ya no sé si vamos en la Z, pero que tienen menos relaciones sexuales que los millennials, por ejemplo. eh, y entonces este grupo de edad de alrededor de 18, 20 años en la actualidad, tiene menos relaciones sexuales que los que hoy tienen 30, por decir. Pues mira, tengo como estadística muy particular, como extremista. Sí, si bien hay un grupo de mujeres pues porque es lo que yo veo de mujeres, que se están como reservando, como que están queriendo hacer otro tipo de relación o de vinculación. Hay otras mujeres que totalmente lo contrario, que sí están experimentando, que están como en esta etapa de, pues no pasa nada, me corresponde. Lo que sí, y lo más importante siento que en cualquier ámbito, las mismas preguntas son las mismas, o sea, para ambos grupos o para 3. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo proteger? ¿Cómo puedo hacer para que esto sea como lo más sano posible? Y para eso, pues sí hay que acudir con el doctor, porque entonces te habla no solamente de los métodos anticonceptivos, sino un poquito de reforzamiento de las conductas que puedes llevar o no. ¿Qué pasa, si se rompe el condón? ¿Cuál es el exceso de la pastilla de emergencia? ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? Sí, ahora ya están muchísimos adolescentes tomando antibiótico profiláctico para evitar estos brotes, porque hubo sífilis, por ejemplo. El antibiótico pues puede servir, pero también puede disminuir tu sistema inmunológico, puedes crear resistencia a los antibióticos, que ahora para el 2030 yo creo que va a ser el coco de todos nosotros, muchísima resistencia a los tratamientos convencionales por el uso indiscriminado de estos Antibiótico. antibióticos, pues como para prevenir, para que pues me voy a meter con alguien, pero pues sí me lo pegan, ¿no? Yo me echo el antibiótico. No, pues no. Los antirretrovirales también, o sea, están como tomando iniciativas que no necesariamente van a tener una repercusión ahorita, pero que a largo plazo sí van a ser consideradas como importantes de salud pública. Igual que el vape, ¿no? Así Famoso, que no es. tiene nada que ver con la ginecología, pero que veremos en 10 años el resultado de este uso, Indiscriminado. indiscriminado, pero obsesivo. Yo veo que la gente se duerme y se despierta con el vape abajo de la almohada. Está, Sí, está sí. cañón. Vamos a hacer también un episodio acerca de todo eso. Oye, entonces a los 9 años, nuestro primer approach, nuestra primera entrevista con la ginecóloga para todos estos temas que me dijiste. Una vez que empieza los ciclos menstruales, tengo que volver a ir para que tengan esta asesoría de qué es normal, qué no es normal, porque todo el mundo se queda confundido y las niñas a veces sus periodos menstruales son distintos que las de la mujer adulta, ¿no? Sí, están pasando también como muchas cosas. La menarca es la primera menstruación. Hay niñas que no alcanzan a tener como el índice de masa corporal, la grasa necesaria para que puedan regularse durante el primer año, que esto es normal. O hay mujeres totalmente lo contrario, que están con sobrepeso y por eso empiezan a tener también como problemas a muy temprana edad, como ovario poliquístico o acné o los cambios sobreagregados en la adolescencia. Entonces, nuevamente, esto es una cuestión de información, de conciencia, de que la alimentación juega un papel importantísimo en nuestra menstruación, de que no debemos de tener una connotación negativa. La menstruación siempre va a ser un semáforo de nuestro estado general, es decir, si tú tienes algún problema en donde la energía tiene que ir canalizada para otro lado, pues el primer eslabón que se va a ver repercutido, pues evidentemente va a ser el ovario, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante que
tengamos un acompañamiento. Y ahorita ya hay programas de acompañamiento de primeras menstruaciones para que realmente se le explique, pues, el color de la regla, cómo debe de ser, cuáles son los cólicos que sí se pueden permitir o no, que también hay una endometriosis que no está siendo diagnosticada en forma oportuna. ¿Qué es la este endometriosis? Así breves. Ajá. Es cuando el endometrio, que es la parte interna del útero, viaja y se implanta fuera de él, y entonces cada menstruación se vuelve súper dolorosa, incapacitante, y generalmente las chicas no pueden ir a la escuela. A ver, imagínense el grado de variabilidad en la tolerancia al dolor, sobre todo en las primeras menstruaciones. Y luego la otra, si también se presta a que ya descubrí que puedo no ir a la escuela, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo? O sea, tú creo que no está nada fácil decir, a ver, si, ¿qué les dices? Si esta pastilla no te lo quita, entonces ya te hago un ultrasonido, o cómo pasamos a hacer Sí, otros bueno, estudios. no hay peor dolor que el que te duele a ti. Entonces, generalmente utilizamos una escala del 0 al 10. Oye, ¿cuánto te duele a ti? No, pues a mí me duele muchísimo. Se quita con un analgésico, pues, y normalmente la endometriosis no responde bien a los antiinflamatorios, al calor local. Hay que recordar que estos cólicos se dan muchísimo en términos generales porque el útero se trata de contraer tanto que te fijas, deja de llegar oxigenación. Entonces, esta isquemia que le llamamos, o sea, cuando no llega oxígeno, es lo que hace que nosotros tengamos ese dolor. Entonces, lo primero es, pues, el calor local. Lo primero que hay que hacer es date un baño caliente, aplicar algo calor para que pueda llegar como oxigenación ahí. Hacer ejercicio es básico, o sea, muchas veces lo primero que hacemos cuando tenemos un dolor es Postrarse. así, no respirar, no moverte, y justamente tenemos que hacer lo contrario, respirar y movernos para que llegue la circulación y administrar un analgésico. Lo que pasa es que aquí las mujeres tenemos esta connotación de no, nosotros somos súper machas, no me voy a tomar nada y me voy a tomar el analgésico hasta que ya no aguante, porque si no me voy a hacer junkie. Entonces, ¿qué pasa? Pues esperas que esta escala del dolor suba a 9 o 10 y ya después no podemos bajar el dolor. Entonces, todas estas información que necesitamos saber de, a ver, paso uno, te va a Pero doler. es normal que te duele la menstruación. Sí es normal que te duela, pero que se pueda quitar con un analgésico. No es normal que te dé diarrea, no es normal que el sangrado sea más que 4 horas de que te soporte una toalla, un tampón o una copa menstrual. No es normal que el dolor se corra hacia la parte interna de los muslos o que te duela a la hora que quieras hacer del baño, que normalmente por la cuestión hormonal podemos tener tanto estreñimiento como diarreas, y entonces no es normal tener este tipo de episodios. Ujú. Em, Tampoco es normal que el calambre se vaya para justamente las piernas, o sea, que no puedas tener como la capacidad de hacer tu vida Tu vida diaria. normal. Entonces, como prevención o como información general, puedes decirle a las niñas que empiezan a menstruar, calorcito, ejercicio, una alimentación. Básica, la alimentación, que no tengan periodos de ayuno prolongados, o sea, que realmente hagan sus 3 alimentaciones. Y yo sé que, pues, siendo adolescente está difícil no tomar comida chatarra, pero por lo menos asegurarse de que sí desayunen, coman y cena. Acuérdense que proteína, carbohidrato y grasas combinados con muchas verduras, tomar agua. Y hay que conocer bien el ciclo, porque las mujeres no vamos a comer, no vamos a dormir igual, no vamos a estudiar igual, no nos vamos a mover igual durante todo nuestro ciclo. O sea, un ciclo normal dura entre 28 y 30 días. Normalmente las primeras 2 semanas tenemos como mucho más power por la cantidad de estrógeno. Aquí es cuando nosotros sí podemos hacer ejercicios como de mayor resistencia, que tenemos como más ganas de salir, que tenemos como el flujo de nuestra vagina es como mucho más transparente. Aquí es cuando nosotros podemos como realmente apretar un poquito en cuanto a la alimentación. Después de los otros 15 días vamos a estar bajo el efecto de la progesterona. La progesterona va a hacer que nuestro flujo cambie, se vuelva como más espeso, que estemos como más reteniendo líquidos, que estemos como más aisladas. Entonces aquí es momento de bajarle a la sal, de no consumir, por ejemplo, alcohol a las adolescentes. Ahí, pues, en vez de una cerveza, pues otra cosa que no te retenga tanta sal. El ejercicio igual, en vez de ser algo como muy intenso para que no se eleve el cortisol y estemos como más tranquilas, pues puede ser algo como cardiovascular, de fuerza, podemos hacer como más pilates, podemos meternos al sauna. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer que somos cíclicas. No puedes hacer la misma actividad ni comer lo mismo durante De todo tu 28 ciclo. días.
Y antes de que te baje, pues puedes incrementar hasta 300 calorías en tu dieta. Obviamente no de comida chatarra, sino 300 calorías de carbohidratos que te puedan como dar ese push sin que sean azúcares simples para que realmente puedas tener menos síndrome premenstrual, porque empezamos luego a hincharnos de las boobies, empezamos a vernos con dismorfia corporal, empezamos a sentirnos mal, queremos aislarnos. Y todos estos síntomas se pueden quitar con una buena alimentación, haciendo ejercicio y ahí llevando un calendario. Pero aquí el problema es cuando les preguntas, ¿cuándo fue tu última regla? Mm. Y pues no se acuerdan. Pero muchas no se acuerdan y muchas son irregulares, ¿no? Sí. También, ¿hasta qué etapa es normal esta irregularidad antes de que digas, no, te urge ir al ginecólogo para que te regularice? Pues normalmente te debe bajar cada 28 días y te debe durar entre 1 y 7 días. Si tú puedes tener un periodo de ausencia de regla, puede ser normal. Si ya son más de 2 o 3 meses, esto ya no es normal, se conoce como amenorrea. Es decir, que hay un problema que hay que investigar y por el cual tu función reproductiva no está en Ok. orden. Oye, ¿y es normal también que se alternen como un ciclo más benigno que el otro? O sea, que si ovulaste del ovario derecho no tengas tanto dolor, no te salgan tantos granos, no sea tan abundante el sangrado y que el otro lado sea más molesto. ¿Qué crees? Es que ese es así como un mito de que todas las mujeres, es que yo sé de qué lado ovulé, del Ujú. lado derecho y el lado izquierdo. No es uno y uno, o sea, Puede ser generalmente, 3 y 1. ajá, pueden ser 3 y 1, o sea, normalmente siempre tenemos un lado en nuestro cuerpo más receptivo y el otro menos receptivo, pero no necesariamente es 1 y 1. Entonces, no Imposible saber. sería, sí, a menos de que hiciéramos un seguimiento folicular y por ultrasonido se ve de qué lado ovulaste, entonces podríamos decir, ah, sí, eres 1 y 1, pero es la verdad poco probable. ¿Y qué pueden esperar las niñas ya, digamos, cuando ya tienen menstruación, a lo mejor están a punto de iniciar su vida sexual activa o ya la iniciaron y no han tenido la confianza, pero al final te llegan a la consulta? ¿Cómo es la primera consulta? Que a veces siento que les aterra ir si les vas a hacer una exploración vaginal o no, ¿cómo Exacto. es? Creo que lo primero es quitar el miedo de que se va a hacer una exploración vaginal. Como que todo el mundo piensa que si vas al ginecólogo siempre vamos a hacer eso. No, si no has iniciado la vida sexual, no hay por qué hacer una revisión de colocar un espejo vaginal ni causar dolor. Normalmente hacemos un ultrasonido por vía abdominal para ver que no tengas quistes, que tengas una anatomía correcta, que tus ovarios estén como tengan que estar. Tomamos tu peso, casi, casi que somos el pediatra, pero en buena onda. Este, y resolvemos muchas dudas, les enseñamos cómo autoexplorarse desde la primera vez, Ujú. cómo es que se tienen que mirar y a perder el miedo a conocer sus genitales. Y te decía que muchas tienen dudas, pues, de las copas menstruales, de los productos que hay de higiene íntima para llevar tu vida así normal, y generalmente también piden la asesoría anticonceptiva, que no solamente es conocer los anticonceptivos, sino cómo usarlos correctamente y cómo tomar la mejor decisión para cuando vaya a ocurrir. Ok, Porque generalmente te dicen: "No, ahorita no", y luego, pero hoy en la chin, noche ya. ajá, hoy en la noche pasó. Oye, y también escucho a adolescentes preocupadas como por varias cosas para que nos vayas orientando. Uno, no, es que mis boobies no están bonitas, son diferentes a las de las demás. O, ¿qué les aconsejas tú en eso, hasta cuándo van a seguir creciendo? ¿Qué les aconsejas como para aceptación de esta imagen corporal que no necesariamente tienes que estarte comparando con lo que viste en una red social o con una modelo o con una persona que Sí, es hace todo un topless, ¿no? tema, porque como mujeres constantemente estamos haciendo eso, pero no solamente a esa edad, en todas las edades. Queremos parecer, queremos sentir, queremos pertenecer a un grupo. Y entonces aquí la labor es primero, pues explicarles que las mamás tienen una función importante y que están en nuestro cuerpo para dar no solamente la belleza y la estructura, sino también tienen una funcionalidad. Entonces, aprender a explorarse hace que a la hora que se toquen, pues empiecen a quitarse esos miedos de que tengo el hoyo acá, como quitar esos tabús de que si estoy muy huesuda, no huesuda, cuál es la mama realmente, cuál es la axila, de dónde vienen. Y luego la otra parte, pues es cada una de nosotras somos únicas y no podemos compararnos. Y las mamás van a tener 1,000,000,000 de formas. O sea, yo creo que Así como hay mis ojos o mamás, ajá, labios. pero nunca han sido mis mismas mamás siempre. O sea, de adolescencia
tienen una forma y después cuando te embarazas tienen otra y después se van como quitando y hay que entender que pues sí tienen una parte grasa, pero que tienen o sea, pues tú debes de saber más, como o esta estructura normal, ¿no? O sea, que no hay mamas que puedan estar al 100%, que sí hay una Variabilidad. asimetría, o sea, siempre tenemos un ojo más grande, una mama más grande que el otro, y eso es normal. Y conforme vas invitándolas a que se vean en el espejo, que se miren, que se toquen, yo creo que van perdiendo como muchas dudas o ruidos que les van metiendo pues con los medios sociales. Claro. Y la otra, que también les preocupa mucho, siento, los flujos y los olores de la vagina y de la vulva. ¿Qué es lo que se puede considerar normal y cuándo te tengo que ir a ver y decir, oye, Yuli, creo que hazme un cultivo o algo, dame una Ajá. medicina? Bueno, normalmente todas manchamos tantito el calzón, porque normalmente dicen, ya manché el calzón". Normalmente se mancha. El flujo debe ser transparente, no debe de oler mal, ni debe de dar incomodidad ni comezón. Ya cuando el flujo se queda pegadito en los vellitos, es incómodo, pierde esta como elasticidad, o huele a pescado, o huele a podrido, pues hay que descartar que no sean molestias por bacterias, básicamente. Y generalmente cuando tenemos un flujito muy blanco, que eso es de lo más común, yo creo que a todas las mujeres nos pasa, Pero además distinto en etapas sí, en del ciclo, ¿no? etapas, pero este blanquito es como muy distintivo, como yogurt o queso cottage, o sea, lo más probable es que sea un hongo y eso se da porque tomaste antibiótico, porque utilizaste una prenda muy justa, porque son hongos que viven con nosotros, que se desarrollan cuando nuestro sistema inmunológico baja. Baja. Entonces, eso es de lo más común. Yo creo que cada mujer tiene un periodo de 2 veces al año de una infección por hongo, de una candidiasis, y generalmente Pero la dejamos no hay que pasar. automedicarse. No, no, nunca, nunca, porque además siempre la receta, la amiga, se me ponen vinagre, se ponen un montón de remedios que lo único que hacen es quemar la mucosa, y luego resistencia a los antibióticos, y luego ya utilizaron toda la farmacia. Y esto de exagerar, digo, ¿qué es una higiene normal, digamos, para un adolescente? Porque también hay quien recurre a te bañas o te estás lavando 2, 3, 4 veces Sí, al no. día y acabas con la flora, ¿no? Sí, no, aquí es muy importante mencionar que nuestra vagina se limpia sola. Es decir, nosotros tenemos bacterias que se llaman lactobacilos, que producen ácido láctico, que van a dar este pH o cantidad de hidrógeno que nos van a proteger contra el medio exterior. Si nosotros quitamos estas bacterias, pues vamos a tener algo en donde las bacterias van a vivir ahí toda la vida. Entonces, la higiene tiene que ser siempre por fuera. Está contraindicado meter el jabón, meter duchas vaginales, meter nada por la vagina, porque la vagina tiene esta posibilidad de limpiarse solita. Entonces, todo el cuidado tiene que ser externo. Y Ujú. no es lo mismo una niña de, por ejemplo, antes de 14 años, tiene que utilizar un jabón neutro, igual que una señora que estamos ya en menopausia, tenemos que usar un jabón neutro. Las mujeres que ya están en edad reproductiva sí se les recomienda que el pH sea igual que el de la vagina, como en una acidez de 4 o 5, que normalmente son los jabones comerciales. Pero tampoco se pueden tallar así. Siempre tiene que ir como en la anatomía de arriba hacia abajo, porque tenemos la uretra, la vagina y el ano. Entonces, si tú te sacateas así, pues te puedes pasar bacterias del ano hacia la vagina o hacia la uretra y viceversa. Entonces, siempre hay que abrir los labios, el mayor, y pasar el dedito de adelante hacia atrás y de igual forma en el lado contrario y nunca introducir nada dentro de nuestra vagina. Oye, y ahorita que decías, las mujeres posmenopáusicas, esta consulta recurrente, creo, de infecciones de vías urinarias, otra vez, y entonces a mí antes no me pasaba, y desde que estoy posmenopáusica, qué bárbaro, tengo 3 o 4 infecciones al año y se pone cada vez más grave, ¿no? Sí, está impresionante. Se llama síndrome de atrofia vulvovaginal porque las capitas de la vagina se van quitando y se van adelgazando. Y entonces esto hace que seamos más propensas con el roce a la hora de tener relaciones o a la hora de limpiarnos, de infectarnos. Entonces, sí, es muy frecuente que tengamos infección de vías urinarias. Ya existe una vacuna, por ejemplo, para esos. Cuando son más de 2 al año, ya podemos recurrir a la vacuna. O bien podemos dar estrógenos locales para incrementar como la capacidad de que nuestras células sigan produciendo esta humectación que normalmente se da Ujú. cuando tenemos el efecto del estrógeno. O ya hay gel
geles íntimos que realmente te ayudan a tener esa zona humectada, o sea, humectada todo el tiempo para que no puedas tener estas infecciones recurrentes. Pero Lo es que algo sí que no, normal de la edad, o sea, sí, lo tampoco es que que sí, estás haciendo algo mal. lo que sí que igual que en la adolescencia, no es que ya me tocó así y entonces ahora no. A ver, o sea, hay muchísimas alternativas en donde nosotros podemos recurrir porque no a nadie te tocó así el climetario y ahora aguántate o así te tocó la regla de dolorosa y aguántate. O sea, eso es lo más importante para todo el auditorio que escuchen que la menstruación debe de ser no dolorosa, las etapas de transición, la adolescencia y el climaterio no debe ser algo que podamos sufrir, sino que podamos transitar. Son épocas en donde vamos a transitar de una etapa a otra y que generalmente hay muchísimas cosas que podemos hacer desde afuera hacia adentro para que esta no sean pesadillas, incluyendo la menopausia. Sí, porque, digo, podemos hacer episodios completos tanto del embarazo como del climaterio y la menopausia, pero me imagino, pues tengo la certeza que cuando llegan contigo, pues te conviertes en una especie de confesora, ¿no? De que vas pasando y vas viendo a la mujer que cursa todas estas etapas de la vida, que, por ejemplo, cuando te dicen, oye, es que estoy embarazada. Si lo lograron, porque también ahora hay este tema de que Sí, hay de muchísima infertilidad. infertilidad, pero durante el embarazo también, si ya estoy embarazada o cuándo debo de ir al ginecólogo. Sé que vas a decir que antes, cuando lo estés buscando, pero suponte tú que ya me enteré. Bueno, lo primero es que las chicas entiendan que antes de los 35 años es que recomendamos los embarazos, justamente para evitar como síndrome de Down, defectos de tubo neural o más incidencia para infertilidad. Entonces, si se embarazaste a los 35 y te embarazaste, lo primero que hay que hacer es acudir con tu doctor, pero básicamente lo que vamos a hacer es darte el ácido fólico, que es lo más importante para la formación del sistema nervioso del bebé. Y, generalmente lo que hacemos es corroborar el embarazo, que sea solo uno, que esté dentro del útero. Normalmente el ultrasonido se hace vaginal hasta que cumples las primeras 12 semanas para que después se pueda hacer en forma abdominal y asimilar un poquito la información, porque cuando te dicen estás embarazada, lo primero es un shock así, ya quieres, como darle universidad al bebé y todavía no sabes ni qué es lo que va a pasar. Entonces, como recibir la información no solo de un golpe, sino por trimestres para que te vayas como Em, acostumbrando a los síntomas que puedes tener, porque hay muchísimos síntomas que te pueden dar, que pueden ser secundarias al embarazo, y que a la hora que recibes nuevamente esta información, pues no te caiga de sorpresa o no te asustes, que puedes tener sangrados, cólicos, puedes sentir como que te va a bajar y no te baja, si ya lo quieres publicar en las redes sociales o no. O sea, todos estos temas son los temas que se tocan en la primera El vómito consulta. del primer trimestre. Si tomo o no medicamentos, si me asoleo, cuáles son los productos para echarte en la piel, Y ahora el este, ejercicio, todo el mundo quiere hacer ejercicio y si tú les das chance de sí, hacer cierto tipo de mira, actividad. normalmente es que el embarazo es una condición normal, no es una enfermedad. Entonces, prácticamente son condiciones que puedes adaptar, pero que tú vas a seguir siendo tu vida normal. Claro, el ejercicio, ciertos productos o alguna de las prácticas que normalmente pues adquieres hay que modificarlas. No se puede consumir, por ejemplo, ningún medicamento sin avisarle a tu doctor porque se consideran que pueden alterar en la formación de los bebés. Algunos tipos de ejercicio en donde pueden hacer que tu presión arterial baje o que tu frecuencia cardíaca se eleve a más de 175 latidos, pues tampoco es bueno. Se recomienda más como algo más estable y que te produzca como la parte del beneficio de sentirte bien, de Pero sí llevarte, hacer algo, ¿no? O por sea, supuesto. lo que tampoco está bien como No, como el antes, ¿no? extremo, Que el subías sedentarismo. 25 kilos y entonces ahí come por dos, eso pues para nada. Y entonces yo me entero que estoy embarazada y te voy a ver. Y luego, ¿cada cuándo se recomiendan las citas trimestrales? Las visitas son mensuales. En cada mes se tiene que tomar la presión, se tiene que valorar la orina y se tiene que tomar el peso corporal de la mujer para llevar como cierta estabilidad. Se toman exámenes de laboratorio en el primero, en el segundo y tercero distintos. En el primero normalmente nos enfocamos a un panel para ver que no haya enfermedades que pueden causar alteraciones en el bebé como TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. En Ujú. el segundo es muy importante hacer una curva de tolerancia a la glucosa para ver que no vayas a tener algún problema con el azúcar y el bebé. Y en el tercero, pues ya prepararte para el parto, que tu
sistema de coagulación esté en orden, que tengas una biometría, que no tengas una anemia, para que nosotros podamos atender tu parto, pues, maravillosamente. Así es, los atiende maravillosamente y no solamente los partos, la verdad es que acompañas muy bien a tus pacientes en todas las etapas de la vida y yo te felicito por eso. Muchas ¿Nos puedes gracias. decir en dónde te puede encontrar la gente que Claro que quiera sí, en mis redes acceder? estoy como @doctora Yuli, ahí pueden tener toda la información y estoy en mi consultorio en el 5568-1915. Perfecto, pues ya saben, Julie Salomón, ginecóloga experta en todos estos temas. Esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico. No se olviden de seguirme en redes sociales y de seguir este podcast en todas las redes del Heraldo Media Group, @El Heraldo Podcast. El video lo pueden ver también en YouTube, así que aquí los espero.